Hasta aquí hemos representado un cubo que es un objeto simple. ¿Qué sucede cuando debemos representar objetos más complejos? Como primera decisión, es conveniente que el objeto a representar o su envolvente coincida con los ejes del espacio tridimensional. En el caso de tener un objeto muy complejo, es necesario encajarlo de una forma envolvente lo más simple posible. Un prisma ortogonal, una forma que coincida con los ejes del espacio tridimensional. Se representará primero la caja y luego trabajaremos de tal manera de ir acercándonos a la representación del objeto más complejo. Aquí tengo en mis manos un medio cubo o semicubo. Es un cuerpo, este medio cubo, que se obtiene cortando un cubo por un plano diagonal del mismo. ¿Cómo procedemos para dibujarlo? Como les decía, este semicubo se encuentra incorporado en un cubo. Por lo tanto, el registro es bastante simple. Primero debemos decidir cómo está posicionado. Por ejemplo, si lo ubico de esta manera, ¿qué debo hacer? Unir este vértice con este, trazar la arista. A su vez, debo unir este vértice con este y tengo la otra arista lateral. Y allí comenzaré a tener la forma definitiva del medio cubo. Podría hacer lo mismo con las otras proyecciones. Si tomo la misma disposición, tendría que unir este vértice con este y este con este. Y aquí lo mismo, este con este y este con este que está por aquí. Pero podemos cambiar la posición. Si lo tomara en este sentido y el triángulo es tomado como frente, tendría que hacer esto y en la cara posterior otro tanto. Aquí tengo el semicubo en una posición diferente al de la isometría. Si lo registramos ahora en la proyección militar y lo volvemos a posicionar como está en la isometría, tendremos que unir estos vértices y estos otros dos vértices. Y allí tenemos el registro del semicubo en la proyección militar en la misma posición en que se lo registró en la isometría. Estoy construyendo aquí el diedro que se encuentra incorporado en el cubo. Es decir, que el cubo es la figura envolvente del diedro. Para determinar el espesor, trabajamos con 1/8 de la longitud de la arista. Por lo tanto, aquí llevo esa medida, el octavo, y registro el espesor. Aproximadamente tenemos esta medida como el octavo. Voy a considerar que la espalda está en coincidencia con este plano. Tendré las aristas del espesor. Bajaré por aquí. Esta medida será la misma, estamos en isometría, que tendré en el espesor aquí y aquí. Cierro en este caso.
y la arista que corresponde a este lateral, la arista interna, será paralela a la arista inferior. De la misma manera, tendré esa arista que descenderá por aquí paralela a las otras aristas y luego cerraré ahí. Reforzando, esto quedará de la siguiente manera. Y aquí se presenta un caso de ambigüedad. Esta arista interna se superpone a la arista posterior, a la que une este vértice con este. Las dos se superponen. Luego, borrando las líneas superfluas, quedaría algo como esto. El diedro en isometría. En el caso de representarlo en caballera, según como ubiquemos el diedro, si esta placa se ubica sobre esta cara, el espesor tomará estas direcciones, el de las profundidades. Allí el espesor debemos reducirlo. La medida que elijo aquí, 1/8, esta medida debe ser llevada sobre el eje correspondiente, reducida a la mitad. Cuando tengo que llevar este espesor aquí, no hago reducción porque sobre las verticales no debo reducir. Por lo tanto, lo que era 1/8 o la medida que corresponda, se llevará directamente. Lo mismo llevo desde el otro lado, tendré que cerrar. Y aquí tengo el frente. Esta arista será paralela a esta y por lo tanto llevaré una línea a partir de ese vértice. Y bajo desde el vértice superior por el espesor indicado. Fíjense, aquí el espesor toma una dimensión y aquí toma otra, toma una diferente. Ahora debo unir este vértice con este y debo cerrar la arista de manera paralela a la posterior. Refuerzo y aquí tengo el espesor del lado izquierdo. Refuerzo por aquí, sigo reforzando. Voy dando valor a las líneas visibles. Y ahora me resta bajar por este vértice de manera vertical, de manera paralela a la arista. Desde este punto unir con el extremo del segmento que acabo de dibujar. Este vértice deberé unirlo con este otro. Cierro las aristas internas. Y aquí tengo el diedro en proyección caballera. Recuerden que la proyección caballera se reduce sobre el eje de las profundidades o sobre direcciones paralelas a ese eje. Lo que aquí tomábamos en valor real, en la profundidad se toma la mitad. En el caso de la militar, la reducción la tenemos en el eje de las alturas. Esta medida no es igual a esta.
ya se ha reducido a los 3/4 como indicábamos anteriormente. Tenemos que aplicar el mismo criterio. El espesor lo puedo tomar sobre los ejes horizontales porque allí no hay reducción. Tomo esa medida en el lateral, encuentro el espesor sobre el eje. Ese espesor está aquí también. Desciendo por este lado, tomo el octavo de esta medida que ya se encuentra reducida. Ahí tendríamos la medida. Y proyectando desde aquí una recta paralela a esta, cierro. Lo mismo hago en el lateral. Y cerrando tenemos la arista interna del diedro. Que en este caso se diferencia esta arista interna de la posterior. No se encuentran solapándose como en el caso de la isometría. Luego reforzando y borrando líneas superfluas. Recuerden, ustedes eso no lo hacen, deben permanecer todas las líneas de construcción. Yo lo hago para una mejor presentación del objeto. Nos queda el diedro en proyección militar. Supongamos que tenemos un medio cubo ubicado a espaldas de este diedro, pero ubicado de tal manera que se encuentra un módulo elevado y un módulo desplazado hacia la derecha. Esta es la medida del módulo, la llevaré aquí y propongo elevarle un módulo además. De esta manera la espalda del medio cubo tendrá como arista inferior este segmento. La espalda del medio cubo se encuentra desplazada hacia la derecha un módulo y elevada otro módulo. Teniendo eso como dato y tomando la medida de arista, podemos construir la espalda del objeto. Ahora, este medio cubo tendrá desarrollo en esta dirección. Tengo que tomar la mitad de la arista. No puedo llevar la arista completa porque en las profundidades de la caballera se reduce la dimensión, que será esta distancia y puedo cerrar. Desde aquí trazo una horizontal y esta arista también será oculta y paralela a esta.
Recuerden que esta medida tiene que ser igual a esta y debe ser la misma reducida aquí. Esta es la manera de posicionar los cuerpos en las axonometrías. Lo mismo ocurrirá en la isometría o en la militar. Aquí he representado el medio cubo en la proyección isométrica en la misma posición que se encuentra en la caballera. El medio cubo se ha desplazado un módulo y se ha elevado un módulo. Se observará aquí que el plano inclinado, la cara en descenso del medio cubo, en la isometría, el plano se ve como una línea. Otro ejemplo más de la ambigüedad del sistema, especialmente la isometría. Otro ejemplo de ambigüedad es la continuidad de esta línea. Aunque ésta se encuentra elevada y corrida con respecto a la primera, la proyección sobre el plano de este punto estará aquí y esta línea proyectada sobre el plano estará acá. Fíjense que pareciera mantenerse una continuidad entre ambas líneas. Es importante que las ambigüedades no confundan nuestra percepción del objeto registrado y de la misma manera no confunda nuestro operar durante el registro. Aquí también estoy representando el medio cubo en la misma posición que en los casos anteriores. Este punto, ese punto coincidirá con el centro de la cara posterior del diedro. Y a partir de allí voy tomando las medidas. La altura va a ser reducida, no va a ser igual a esta. Ahora bien, lo que me resta es unir los vértices reforzando las líneas se podrá apreciar que la cara oculta, el plano inclinado que en la caballera permanece como oculto, que se ve como una línea en la isometría, en la militar es visible. Se observa entonces que el registro de los cuerpos en la misma posición en los tres tipos de axonometría nos presentan imágenes totalmente diferentes. De nuestra decisión depende cuál es la elección del sistema más apropiado para representar los objetos que debemos trabajar.